mucha experiencia de vida y una esperanza de decir, sí se puede. Es otra posibilidad, la posibilidad de poder aplicarlo y de realmente llegar o acercarnos al objetivo que tenemos nosotros de trabajar en nuestras comunidades. Me llevo a haber conocido mucha gente hermosa, con la que se generó un vínculo extraordinario, teniendo en cuenta el poco tiempo que llevábamos juntas. Pero al ser 2 días tan intensos, hacia el final del día te parece increíble que el día anterior no las conociera, porque la verdad que fue increíble cómo nos pudimos abrir todas, me parece. Las que más se repiten, y que me parece que se repiten también viendo las evaluaciones que hacen las participantes de los talleres, es esta sensación de conocerse de antes. Me pasó en todos lados. Ay, pero es una tela así, es hermosa. ¿Qué vas a poner esto? Pero mirá, se le van a ver todas las tetas. ¿Pero vos qué te crees? ¿Que se va a poner eso la nena? Pará, calmate un poco, ya no estás exagerando un poco. ¿Estás exagerando qué? Mierda. Lo único que falta ahora, que la nena va a salir como una puta a la calle, como vos. ¿Qué te crees? Córtala, ¿sí? Porque puede haber muchas formas de dar un taller, pero no todas las personas son capaces de generar esto que decíamos ahora, que en el círculo de poder la gente termine completamente emocionada y, como decía Fernando, revolucionada. ¿Entendés? Revolucionada, está buenísimo. Eso fue lo que me gustó, que la gente termine el taller sintiéndose revolucionada. Me llevo que es una herramienta muy poderosa de trabajo más que para hacer teatro, para aplicarlo en lugares donde se generan conflictos grandes y fuertes. Como herramienta, eso. Me lo llevo como herramienta. Quieto, quieto. No, que espera, ya está, listo. Caíste, espera. No, este chico es un ladrón. No. Sí, señora. No, usted no toque a mi detenido, señora. Fernández. Señora, le dije que no lo toque. Al piso, señora. Señora, al piso. Que se quede. Señora. ¿Qué está pasando así? Al piso. La opresión es cuestión de todos los días, ¿no? Es moneda corriente o sea que yo todos los días me pregunto sobre estos temas y bueno, es muy esperanzador que en distintos lugares del planeta la gente se esté preguntando sobre esto, porque si no existe la pregunta nunca va a existir la respuesta, ¿no? Eso. ¡Despertate! Mirá, laburo, che, vamos. Ya lo vi. Vamos, salí de ahí a encontrarlo. Buenas. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Hola, maestro. ¿Cómo están, chicos? Vengo por la ruta y es pinchada total. Sí, se ve. Están muertos. Y bueno, Sí, hay que darle una parchadura nomás. yo espero. ¿Esa? Sí, papá. Sí, así. Papi, mire usted. Mire, está acá, maestro. 2 pinchaduras tienes. ¿Me trae un parchecito le cobramos 20 más? Sí, dale. Ver y ponerse por ahí también en el lugar del otro, que esto que por ahí siempre somos oprimidos, pero también somos opresores. Entonces, si dejamos de ser opresores, es como el principio para también dejar de ser oprimidos. Y si puedo ayudar a alguien con esto, me gustaría también. Me llevo muchas sonrisas, mucha gente linda. Me llevo ganas y sueños
esto de seguir, creo, caminando y que es posible pensar en transformar y en ayudar y en aportar a este mundo desde el teatro, que es lo que más amo. Esa huevada que ayuda. Bueno, ahora sí me largo. Porque te sientes pesado. Esto es como lo concreto de un cambio, porque a veces se habla de los cambios, de que el oprimido puede salir de su situación de oprimido, y es como muy lírico, quizás no se aplica. Y esto es algo bien concreto y se puede aplicar. A mí me ayudó mucho esta cuestión de juntarse, hacer juego, relacionarse, olvidarte de estar sucio o de estar transpirado, de decir, bueno, pero estamos relacionándonos, y te saca prejuicios hacia el otro que uno tiene de antemano sin haberlo conocido. Así que estoy muy contento. Por eso tengo ganas de más también, ¿no? Porque me gustaría seguir investigando otras cosas que se me aparecieron acá y seguirlas. Eso. Nada, me doy cuenta que todo lo que todavía iba a seguir caminando, aprender, descubriendo, intercambiando, pero eso, investigando, experimentando también, ¿no? Salgo con una necesidad y unas ganas de eso, de tratar de poner en práctica, de agarrar los libros, de ir a un taller con los gurises a tratar de volcar lo que aprendí. ¿Podemos juntarnos para repetir esto y reproducir? Ay, sí. Ay, sí. Sí. ¿Cómo no? ¡Juntémonos! Sí. Multiplicamos si podemos. Accionemos. El tema es que, como quedó enganchado el grupo, decidimos seguir con la actividad. Nos seguimos juntando los miércoles. La gente tiene ganas de trabajar y seguir acercándose a esta técnica, eso está buenísimo. Y creo que, bueno, mucho tiene que ver con los inicios del taller y cómo fueron planteados y la onda que se generó con todo este tipo de trabajo.